Siempre he sido escéptico con estas historias que la gente cuenta para asustar a los novatos. Trabajo en una base de apoyo a la minería en el interior del estado, y de vez en cuando alguien menciona a cierta santa que se aparece por la noche. Dicen que murió cerca, atropellada por un camión hace años, y que de vez en cuando aparece paseando por las instalaciones. Siempre lo tomé a broma, pensando que era solo otra de esas leyendas para asustar a la gente. Pero un viernes por la noche, decidí dormir en la base para conseguir el mejor turno al día siguiente. Todos se iban, y como ya conocía el lugar, no vi problema en quedarme. Simplemente no esperaba que esa noche se convirtiera en un hito en mi vida, de esos que no se olvidan ni por asomo. Llegué a la base sobre las 8 de la noche, después de un largo día de lluvia intensa que dejó todo húmedo y con olor a barro. El guardia de seguridad de la puerta asintió y regresó a su cubículo, y un compañero que se marchaba incluso me preguntó si de verdad iba a quedarme allí solo. Dije que sí. Me reí y dije que era mejor dormir allí que enfrentarme a la carretera en esa oscuridad. Fui a la trastienda donde a veces improvisamos un dormitorio y extendí mi colchón en un rincón. Dejé la radio encendida mientras se cargaba, traje un termo de café e intenté relajarme. Pero no tardé en empezar a oír ruidos extraños en el techo. Era como si alguien subiera, pero con pasos lentos y arrastrados, y el techo crujió de una forma que nunca antes había notado. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que quizá era la estructura expandiéndose con el cambio de temperatura o algún animal que pasaba por allí arriba. Pero los pasos continuaban, siempre con el mismo ritmo extraño, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del tejado, deteniéndose justo encima de donde yo yacía. Con cada crujido se me encogía el pecho. Me levanté y salí de la habitación, di una vuelta por el patio con la linterna del móvil, pero no vi nada. Todo estaba en silencio. Solo el sonido de las ranas en los arbustos y la ligera brisa golpeando los paneles metálicos del cobertizo. Volví adentro, sintiéndome un poco tonto por haberme asustado. Pero al cerrar la puerta, oí un breve siseo de la radio, como si hubiera sintonizado una frecuencia de la nada, aunque ni siquiera tenía radio FM. Fue entonces cuando empecé a sentirme realmente incómoda. El aire dentro de la habitación parecía más pesado, como si el ambiente hubiera cambiado de la noche a la mañana. Tomé mi celular, pero el internet era inestable, como siempre por allí, y la batería ya estaba baja. Me senté en el colchón e intenté racionalizarlo todo, hasta que oí algo inexplicable. 3 golpes secos en la puerta metálica. Nadie en la base toca así, sobre todo considerando que había poca gente esa noche. Me quedé allí parada sin saber qué hacer. Pensé en abrir, pero algo me lo impedía. Era como si mi cuerpo me dijera que no me moviera, que me quedara quieta. El silencio que siguió a los golpes fue aún peor. Un silencio que parecía forzado, como si el mundo exterior se hubiera apagado por un instante. Poco a poco, empecé a percibir un olor extraño en el aire, como un olor metálico y dulce que me recordaba a sangre. No puedo explicarlo bien, pero era tan fuerte que me mareaba. La radio volvió a sisear, esta vez más largo, como si alguien intentara decir algo a través de ella. Pero solo oía un sonido apagado, casi como un gemido. Ya no podía pensar con claridad. Tenía los brazos helados y un sudor frío me corría por la espalda. Fue en ese momento que vi, a través del hueco de la ventana con mosquitera, una silueta de pie justo en medio del patio. No podía ver su rostro, solo la silueta de una mujer delgada, con el cuerpo curvado de una forma extraña, como si estuviera partido por la mitad. Me quedé allí paralizado, mirando fijamente aquella cosa. No se movía. La farola parpadeó un segundo y cuando volvió a encenderse se había acercado unos pasos. Demasiado rápido, como si alguien la hubiera tirado. Lo peor era que parecía que su cuerpo estaba completamente mal. Tenía un brazo colgando como dislocado y la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Su ropa estaba ensangrentada, pero no como si fuera una herida reciente. Era como sangre seca y oscura pegada a la tela. Empecé a temblar y se me nubló la vista. Solo una cosa me vino a la mente. Era la santa, esa mujer de la que todos hablaban y que hasta ese momento creía que era solo un invento tonto. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve allí parado, pero fue suficiente para sentir mi cuerpo congelado. Sentí un hormigueo subir desde mis piernas hasta mi cuello, como si me hubieran electrocutado. Ella se acercó hasta que estuvo a solo unos metros de la ventana y entonces pude ver su rostro. Era horrible. Parecía como si lo hubieran aplastado, con los ojos muy abiertos y la boca en una sonrisa forzada, casi desgarrada hasta la mejilla. Los ojos no parecían vivos, pero me miraban de una manera que nunca podría olvidar. Quería gritar, pero mi voz no salía. Todo lo que podía oír era mi corazón acelerado, la radio siseando de nuevo, y ese olor insoportable que ahora parecía más fuerte que nunca.
La figura se dio la vuelta lentamente y desapareció detrás del almacén, como si estuviera flotando. Me quedé despierto hasta el amanecer, sin poder pegar los ojos. Cuando llegó el primer coche del equipo, salí corriendo de la habitación, completamente pálido y temblando. Nadie entendía nada, pero no quería decírselo a nadie en ese momento. Simplemente le dije al guardia de seguridad que nunca volvería a dormir allí. Después de ese día nunca dudé de nada de lo que oí sobre esa mujer. No sé si fue realmente su espíritu o algo más lo que tomó esa forma, pero era real. Era palpable. Hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, puedo oler la sangre en el aire y sentir el peso en el pecho como si estuviera allí de nuevo. Nunca volví a pasar la noche en esa base. Y cada vez que alguien se ríe de las historias, simplemente me callo, porque sé lo que vi y no quiero volver a verlo. Nunca le he contado esto a nadie fuera de mi familia, porque hasta el día de hoy temo que alguien piense que me he vuelto loca. Pero juro que todo lo que voy a escribir aquí me ocurrió en los años 90, cuando mi hijo era un bebé. Por aquel entonces vivía en una casita sencilla cerca de un lago, en una zona alejada del centro. Mi marido trabajaba toda la semana, así que pasaba los días prácticamente sola, cuidando al pequeño e intentando mantener la casa en orden. Un día, a última hora de la tarde, apareció una niña en la puerta. Debía de tener unos 8 años, muy delgada, vestida con ropa que parecía algo sucia y anticuada. No dijo nada, solo me miró fijamente, y cuando le pregunté si se había perdido, señaló hacia dentro de la casa como pidiéndome que entrara. Me pareció extraño, pero algo en ella me conmovió. No puedo explicarlo. Parecía asustada, pero no era una niña normal. No lloraba, no hablaba. Simplemente entró y empezó a ayudarme sin que yo se lo pidiera. Lavó los platos, barrió la cocina y le hizo la cuna a mi hijo. Todo estaba en silencio, con una calma que me inquietó. Cuando oscureció, pensé en llevarla a la comisaría, pero desapareció. Fue así de simple. Desapareció por la puerta principal mientras yo iba a buscar la llave. Al día siguiente volvió a aparecer, a la misma hora, y siguió viniendo así, casi todos los días. Nunca dijo de dónde venía, nunca dijo su nombre. Simplemente ayudaba y desaparecía, hasta que empecé a notar que, cada vez que estaba cerca, la atmósfera en la casa cambiaba. Se hacía más fría, más oscura, y parecía que alguien nos observaba por las ventanas. Empecé a evitar dejarla entrar, pero era como si supiera exactamente cuándo estaba distraída. Un día fui a tender la ropa al patio trasero y cuando volví ya estaba barriendo la sala. Ni siquiera había oído abrirse la puerta. Le volví a preguntar quién era su madre, dónde vivía, y me miró con cara de pocos amigos, como si esperara a que lo descubriera por mi cuenta. Mi bebé, que hasta entonces había estado súper tranquilo, empezó a tener ataques de llanto cuando la niña estaba cerca. Lloraba como si tuviera dolor. Se acurrucaba en su cuna y a veces veía pequeñas marcas como arañazos en sus bracitos. Pero no había nadie más en casa aparte de ella y yo. Quería creer que era una coincidencia, pero entonces las luces empezaron a apagarse todas las noches, siempre a la misma hora, y empecé a oír pasos en el tejado y golpes en las paredes de afuera. Una mañana, me desperté con el bebé llorando tan fuerte que salté de la cama. Corrí a su habitación y la niña estaba allí, de pie junto a la cuna, mirándolo fijamente. Le grité, le dije que saliera, pero ni siquiera se movió. Solo dijo una cosa por primera vez. «¿Está impaciente?». Pregunté, «¿Quién?», y solo respondió «mi madre». Luego se dio la vuelta y se alejó, con la misma lentitud y silencio de siempre. Eso me puso la piel de gallina. Empecé a cerrarlo todo, usando candado incluso por dentro, pero nada podía impedir que apareciera. Y ahora no era solo ella. Veía figuras por la noche, sombras moviéndose en los rincones de la casa y una sensación sofocante de que algo muy malo estaba a punto de suceder. El punto de quiebre llegó una noche cuando me desperté con un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en el techo. Pero esta vez era diferente. Era un sonido pesado y húmedo, como si algo estuviera arrastrando sus garras sobre las tejas. Corrí a la habitación de mi hijo y vi la cuna volcada. Bebé no estaba allí. Estaba desesperada, gritando hasta que escuché un ruido que venía del patio trasero. Cuando llegué a la puerta trasera, vi algo que aún no puedo describir bien. Parecía un guajolote gigante pero deforme, con ojos hundidos, plumas oscuras y un cuerpo casi humano. Cargaba a mi hijo envuelto en un paño, sujeto en una de sus garras. Corrí sin pensar, agarré lo primero que vi, que era un viejo rosario colgado en la pared, y comencé a gritar y a sacudirlo con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando la niña apareció de nuevo, pero esta vez era diferente. Su rostro parecía mayor, sus ojos estaban negros, como si los hubieran quemado por dentro. Señaló a la criatura y dijo, «¿Lo quiere ahora o te atrapará más tarde?».
No sé de dónde saqué fuerzas, pero empecé a gritar oraciones que ni siquiera recordaba que sabía. Golpeé el rosario en el suelo, eché un poco de sal gruesa que usaba para lavarme la zona y empecé a rezar en voz alta. La criatura emitió un sonido horrible y agudo y retrocedió como si la estuvieran quemando. El bebé cayó al suelo llorando y corrí a buscarlo. La criatura desapareció en la oscuridad tras el lago y la niña desapareció con ella, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero después de esa noche, nada volvió a la normalidad. Incluso después de que todo parecía haber terminado, las marcas permanecieron. La puerta trasera nunca volvió a cerrar bien, como si algo la hubiera doblado. La parte del piso donde encontré a mi hijo tiene una mancha oscura que nunca he podido quitar, ni con cloro ni pintura. A veces todavía oigo pasos afuera en medio de la noche, como si alguien merodeara por la casa. Y mi hijo, que ya es adulto, siempre ha tenido pesadillas sin saber por qué. No recuerda nada, pero tiene un miedo irracional a los pájaros, especialmente a los guajolotes. Intenté mudarme, pero por razones económicas terminé regresando, y hasta el día de hoy evito salir al jardín después del anochecer. Es como si esa cosa todavía estuviera cerca esperando el momento adecuado. No tengo explicación para nada de lo que pasó. Nunca volví a ver a la niña. Nunca supe de dónde venía ni quién era. Nadie en el barrio recuerda haber visto a una niña como ella. Lo único que me consuela es saber que logré salvar a mi hijo esa noche, pero la sensación de que algo quedó inconcluso me acompaña hasta el día de hoy. He intentado contar esta historia varias veces, pero la gente siempre piensa que exagero o que mezclo sueños con realidad. Pero sé lo que viví, lo siento en cada rincón de la casa. Y siempre que alguien habla de entidades, de cosas que se disfrazan de niños para entrar en tu vida, me quedo callado, porque sé que es verdad. Lo vi, y nunca he sido el mismo desde esa noche. Siempre pensé que estas manifestaciones sobrenaturales solo ocurrían en casas abandonadas o lugares aislados. Nunca imaginé que viviría algo así en un Burger King de un centro comercial. Ocurrió hace unos años cuando mi hijo tenía 5 años e íbamos mucho a ese Burger King cerca de la estación de autobuses, sobre todo los domingos. Era el único lugar con zona de juegos cubierta y aire acondicionado, así que acababa lleno de padres con niños pequeños. Nos reuníamos con otros amigos del colegio de mi hijo. Era una especie de punto de encuentro. Allí vimos al niño por primera vez disfrazado de Spider-Man, pero con el traje visiblemente viejo, algo descolorido y la capucha siempre cubriéndole la cara. No hablaba con nadie, simplemente se sentaba en un rincón o caminaba despacio entre los otros niños. Durante semanas se presentaba allí, siempre solo, y el personal decía que venía casi todos los días, pero nadie sabía quién era responsable de él. Nunca comía, nunca pedía merienda, simplemente caminaba de esa manera extraña, mirándolo todo. Mi hijo intentaba jugar con él, pero el niño simplemente negaba con la cabeza, como si no pudiera o no quisiera hablar. Pensé que era un niño con alguna condición especial, tal vez dentro del espectro autista, y nunca le pregunté mucho, pero siempre tenía una sensación extraña cuando pasaba por su lado. Era como si estuviera fuera de lugar. Un día dejó de aparecer, nadie lo vio más, y la vida continuó, hasta que un tiempo después, cuando el parque infantil ya estaba cerrado y mi hijo había ido al baño, tuve la peor experiencia de mi vida. Era martes por la noche y el centro comercial estaba mucho más vacío de lo habitual. Mi hijo y yo habíamos pasado después de una cita con el médico, solo para que pudiera comer algo y dar un paseo rápido. El área de juegos estaba cerrada con redes de protección, pero las luces seguían encendidas. Mientras él iba al baño, me senté cerca de la zona de mesas, jugando con mi celular. Fue entonces cuando oí un ruido extraño proveniente del interior del área de juegos, como si alguien se arrastrara o se raspara los brazos contra las paredes de plástico. Me levanté y fui a mirar por curiosidad, pensando que algún empleado estaría limpiando o algo así, pero no había nadie dentro, o al menos eso pensé. Al girarme hacia el puente de cuerda, vi una figura de pie en el rincón más oscuro de la estructura. Era del tamaño de un niño, pero su cuerpo estaba mal. Sus brazos eran demasiado largos, casi le llegaban a las rodillas, y su cabeza parecía deforme. Llevaba el mismo disfraz de Spider-Man que recordaba que llevaba el niño, pero estaba roto y lleno de pelusa, como si hubiera salido de una alcantarilla. La máscara estaba torcida, dejando al descubierto solo un ojo, grande, hinchado y sin párpado. Me quedé paralizado. No podía moverme, solo miraba fijamente. La figura empezó a arrastrarse hacia mí, de lado, y cuando intentó trepar por la abertura de la rejilla, retrocedí, instintivamente. Oí un sonido agudo, casi como un gruñido ahogado. Caminé hacia atrás, sin apartar la vista de la criatura, intentando descifrar si era una broma, una marioneta o una actuación, pero no.
La criatura se movía de forma extraña, con los brazos doblados en ángulos extraños y la cabeza colgando hacia un lado, como si estuviera fuera de lugar. Cuando me di cuenta, ya estaba metiendo los dedos por entre las redes, intentando alcanzarme. Sus manos eran demasiado grandes, con uñas finas y negras, como garras. Fue entonces cuando caí al suelo intentando apartarla con el pie. Y juro que sentí las puntas de sus uñas arañarme el hombro, como si hubieran atravesado la tela de mi camisa. Grité, y en ese mismo instante, las luces del patio parpadearon intensamente y se apagaron. Un segundo después, todo quedó en silencio. Me levanté con el corazón acelerado mirando a mi alrededor. La criatura había desaparecido. Mi hijo volvió corriendo del baño y me preguntó por qué había gritado, pero no pude responder de inmediato. Al bajar la vista, vi mi camisa rasgada del lado izquierdo con 4 marcas diagonales, como si algo me hubiera agarrado. Miré a mi alrededor, esperando ver a un miembro del personal, alguien que pudiera haber visto lo sucedido, pero no había nadie. Solo mi hijo, yo y ese extraño vacío en el aire, como si algo acabara de pasar, pero nadie más se hubiera dado cuenta. La semana siguiente volví solo para sacármelo de la cabeza, para intentar entender. Hablé con un camarero del restaurante, le mencioné al chico disfrazado que siempre aparecía allí, y me miró como si le hablara de un fantasma. Dijo que sí lo recordaba, pero que hacía años que había dejado de venir. Según él, corrían rumores de que el chico provenía de una familia sin hogar y que un día simplemente desapareció. Nadie sabía nada más, ni siquiera los guardias de seguridad. Pregunté si alguien había reportado algo extraño en el parque infantil y cambió de tema, como si temiera confirmarlo. Sabía que no había alucinado. Todavía conservo la camiseta con las marcas, como si alguien la hubiera cortado con cuchillas finas. Nunca volví a llevar a mi hijo a ese lugar. Y hasta el día de hoy, cada vez que veo a un niño vestido de Spider-Man, me siento increíblemente incómodo, como si me hubieran dado un susto. He intentado contar esta historia otras veces, pero nadie me cree. Algunos piensan que era alguien gastándole una broma, otros que estaba cansado o que había sufrido una crisis nerviosa. Pero yo sé lo que vi. Esa cosa no era humana. Era como si el niño hubiera dejado algo de sí mismo allí, algo atrapado entre el tiempo y el espacio de ese lugar, y que por alguna razón decidió aparecerse ante mí. Y lo peor de todo es que nunca he vuelto a ver un simple parque infantil con los mismos ojos. Trabajo en un laboratorio abierto las 24 horas y siempre me he sentido cómodo en el turno de noche. Me gusta el silencio, el ritmo más lento, la ausencia de caos. Pero hubo una época, hace unos 2 años, en la que empecé a dudar de mi propia cordura. Era un edificio pequeño, lejos del centro, en una calle casi sin tráfico nocturno. Un día, sobre las 3 de la mañana, fui a recepción a tomar un café y vi a un hombre parado al otro lado de la calle, bajo la farola. Estaba completamente quieto, vestido de negro con traje. Al principio pensé que era un guardia de seguridad del barrio o alguien que esperaba a que lo llevaran, pero algo no iba bien. No me quitaba los ojos de encima. Se quedaba quieto, como si supiera que lo estaba mirando. Y por mucho que intentara seguir con la noche como si nada, ese hombre seguía en mi cabeza. La noche siguiente regresó, exactamente en el mismo lugar, de nuevo sobre las 3. Y de nuevo se quedó allí mirándome fijamente. Empezaba a incomodarme de verdad. En un momento dado no pude soportarlo más y crucé la calle para preguntarle qué quería. Al acercarme me arrepentí al instante. Su rostro parecía distorsionado. Tenía los ojos rojos, pero no como los de alguien con conjuntivitis o fatiga. Eran de un rojo brillante como brasas, y su piel era gris opaca como un cuerpo sin circulación. Cuando le pregunté quién era, respondió con una voz grave y grave que parecía resonar en mi cabeza. Solo estoy esperando. Eso me detuvo. Retrocedí 2 pasos y corrí de vuelta al edificio, temblando. Después de esa noche, empecé a sentir que me vigilaban constantemente. Incluso cuando no aparecía, lo cual era raro, presentía que algo andaba cerca. Mis compañeros de trabajo pensaron que exageraba, diciendo que podría ser una persona sin hogar o alguien con problemas de salud mental. Pero nadie más lo vio excepto yo. En las cámaras exteriores del edificio simplemente no apareció. Incluso le pedí a seguridad que revisara las grabaciones de 2 noches en las que lo vi claramente. En el video solo podía verme a mí mismo mirando la calle, solo, ni un alma al otro lado. Fue entonces cuando empecé a tener ataques de ansiedad y a buscar maneras de cambiar de turno. Le pedí a mi supervisor varias veces que me asignara el turno de la mañana o de la tarde. Puse excusas diciendo que tenía problemas para dormir, que tenía que cuidar a un familiar enfermo, pero nunca lo conseguí. Siempre había algún problema de horario o alguien faltaba y,
Terminaba siendo mi turno otra vez, y casi todas las noches que volvía al trabajo, él estaba allí. Ya no se me acercaba, no hablaba, solo me miraba desde el otro lado de la calle, inmóvil, con esa postura rígida e inhumana. A veces, la farola parpadeaba cuando aparecía. Otras veces oía pasos afuera, aunque todas las puertas estaban cerradas. Empecé a dejar luces encendidas en todo el edificio y evitaba mirar por la ventana lo más posible. Hubo una noche en particular que me impactó profundamente. Se fue la luz en pleno turno, de repente, sin lluvia, sin previo aviso. El generador tardó un poco en arrancar y me quedé en total oscuridad durante unos segundos, sin saber dónde estaba mi celular. Cuando se encendió la luz de emergencia, fui a la puerta principal solo para comprobar si todo estaba cerrado, y me encontré cara a cara con él, pegado al cristal. Por primera vez estaba muy cerca. Sus ojos brillaban como si tuvieran vida propia, y su rostro parecía aún más distorsionado, como si se estuviera descomponiendo. Grité, pero el sonido salió apagado, como si ni siquiera mi propia voz quisiera salir en ese momento. Cuando parpadeé, ya no estaba allí, pero el cristal tenía la huella de una mano enorme con dedos largos y delgados. Después de eso, mi salud mental se deterioró. Tenía ataques de pánico, empecé a perder peso, a dormir mal y a despertarme sudando incluso en los días fríos. Cada vez que veía una sombra al otro lado de la calle, aunque solo fuera un poste torcido o un coche aparcado, mi cuerpo reaccionaba como si fuera él otra vez. Lo peor era saber que nadie me creía, e incluso los días que intentaba racionalizarlo todo, pensando que podía ser mi imaginación o un ataque de estrés, siempre ocurría algo que me devolvía el miedo. La marca en la ventana, por ejemplo, nunca desapareció del todo, ni siquiera después de que la limpiaran varias veces. Quedó como una especie de mancha opaca, con la forma de la mano maldita, como si hubiera dejado un recordatorio de que seguía ahí. Llegué al punto de evitar mirar por la ventana. La cubrí con cartón, apagué las luces de la recepción e hice todo lo posible para no verlo afuera. Pero lo peor fue que ya no necesitaba parecer que me afectaba. A veces volvía a oír esa voz muy suavemente dentro de mi cabeza, como si susurrara, «Solo estoy esperando», justo en el momento en que el reloj daba las 3 de la mañana. Renuncié. No podía conservar ese trabajo. Pero incluso después de mismo eso, durante un tiempo seguí sintiendo que estaba conmigo. Vi la misma figura una vez en la parada del autobús, otra en el reflejo de una ventana de un edificio de oficinas. Siempre de lejos, siempre quieta, como una advertencia silenciosa. Ha pasado más de un año desde la última vez que lo vi, pero hasta el día de hoy, cada vez que camino por una calle oscura y veo a alguien parado en la esquina, siento un vuelco en el estómago. Nunca más acepté trabajar de madrugada. Nunca más podría estar sola en un edificio vacío. Sé que era real. No sé qué era, si era una entidad, una advertencia o algo mucho peor. Pero lo vi y lo sentí. Y si algo he aprendido, es que hay presencias que no requieren que hagas nada, solo mirar, para destruirte por dentro. No necesitó correr, golpear ni gritar. Simplemente apareció. Y eso fue suficiente para que nunca más pudiera dormir en paz. Debía de tener unos 5 años cuando esto ocurrió, pero aún lo recuerdo como si fuera ayer. Mi madre me llevó a visitar a una señora que vivía en una casa apartada, al final de un camino de tierra, rodeada de hierba alta. Era un lugar tranquilo, sin casas cerca, solo el sonido de las cigarras y el viento en los árboles. Recuerdo que dijo que la mujer era una curandera, de esas que hacen tés y bendicen a la gente. Llegamos casi al final de la tarde, y mientras las dos conversaban, me quedé afuera jugando con piedritas cerca de la puerta. Fue entonces cuando vi al animal. Al principio pensé que era un perro, pero al volver a mirar me di cuenta de que era muy grande, muy grande. Tenía el pelaje oscuro, algo despeinado, ojos rojos brillantes y lo que más me llamó la atención, sus patas delanteras parecían las garras de un pájaro, como las de un buitre o un pollo gigante. No gruñó ni ladró, solo me miró. Se quedó quieto unos segundos y luego empezó a caminar hacia mí, lentamente. Recuerdo que me quedé paralizada. Quise gritar, pero no salía ningún sonido. Cuando logré entrar corriendo, mi madre me atrajo con fuerza y me preguntó qué me pasaba. Intenté contarle lo del animal, pero pensó que me lo imaginaba. Apenas 2 minutos después, oímos un fuerte ruido afuera, como si algo hubiera golpeado la verja de hierro. Las cerraduras vibraron solas. La mujer que vivía allí se levantó de repente. Fue a la puerta, miró hacia afuera con el rostro tenso y le dijo a mi madre con urgencia que se fuera. Nunca entendí bien qué pasó. Solo recuerdo salir de allí con ella cargándome en brazos, a toda prisa, mientras lloraba sin saber por qué.
El animal nos siguió hasta la entrada de la ciudad y luego desapareció de la nada, como si se hubiera evaporado en medio de la avenida iluminada. Después de ese día pasé años sin hablar del tema. Crecí pensando que me lo había inventado todo, que había sido una pesadilla o una confusión de recuerdos de la infancia. Mi madre nunca volvió a mencionar esa visita y yo evitaba preguntar, pero aún así siempre me dieron miedo los animales grandes, perros, cerdos, caballos. Cualquier animal grande me daba escalofríos. Cuando tenía unos 18 años, en una comida familiar, la conversación giró en torno a las cosas extrañas que habíamos vivido. Decidí contarles lo que había visto de niña, riendo ya un poco torpemente, pensando que se burlarían de mí. Pero mi tía se quedó paralizada al instante. Se puso pálida. Luego miró a mi madre y dijo, ¿él también lo vio? Fue entonces cuando todo salió a la luz. Descubrí que mi abuelo, mi tía e incluso mi primo habían visto algo similar en diferentes momentos de sus vidas. Siempre el mismo patrón. Un animal enorme con cuerpo de perro o lobo, ojos rojos y alguna parte de su cuerpo que no estaba bien, patas de pájaro, dientes humanos, una sombra que se arrastraba fuera de su cuerpo. Una de las historias más similares a la mía fue la de mi abuelo, quien dijo que había visto el hino, toe, mismo animal cuando era pequeño, y que lo había seguido por varias cuadras hasta que desapareció por un camino sin dejar rastro. Mi abuela, que era muy religiosa, dijo que era un nahual, una especie de espíritu antiguo que se manifiesta como un animal y persigue a ciertas familias como una maldición. Eso me puso la piel de gallina. Era como si algo hubiera pasado de generación en generación, y ahora me hubiera elegido a mí también. Después de esa conversación, todo empezó a tener más sentido. Recordé las muchas veces que mi madre evitaba salir de casa por la noche sin dar explicaciones. También recordé cómo siempre tenía una ramita de ruda junto a la puerta, cambiándola cada semana, y cómo se ponía extrañamente nerviosa cuando oíamos ladridos a lo lejos, aunque solo fuera un perro del vecindario. Empecé a notar pequeñas señales. Cada vez que alguien de la familia pasaba por un momento difícil, enfermedad, duelo, crisis, alguien decía haber visto al animal. A veces se aparecía en 1900, sueños, a veces en la esquina de la calle, observando desde lejos, siempre silencioso, siempre observando. Nunca atacaba, pero su presencia parecía un presagio. Era como si estuviera allí para recordarnos que nunca se iba. Intenté investigar sobre el nahual y me topé con antiguas leyendas de origen indígena, principalmente de México y partes de Centroamérica. Hablan de hechiceros o espíritus que pueden transformarse en animales y vagar por la tierra, vinculados a linajes específicos. No sé si creo todo lo que leo, pero una cosa sé. Ese animal que vi no fue solo la alucinación de un niño. Era real. Sentí su presencia, la pesadez en el aire, el miedo paralizante y el hecho de que otros miembros de mi familia describieran lo mismo sin que lo hubiéramos mencionado antes, solo refuerza la idea de que hay algo más grande detrás. Algo que está conectado con nosotros, aunque no sepamos por qué. Estos días intento seguir con mi vida con normalidad. Ya no soy una niña, soy una adulta, pero de vez en cuando sigo soñando con él. El paisaje cambia. A veces es una calle oscura, a veces es un campo abierto, pero él siempre está ahí, inmóvil, mirándome con esos ojos rojos, esperando algo que nunca entiendo. Nunca lo he vuelto a ver en persona, pero siento que sigue cerca. Hay días en que me despierto sintiéndome observada. He intentado hablar con amigos, terapeutas, personas que no tienen ninguna conexión con mi familia, pero es difícil explicarlo sin parecer una locura. No hay forma de expresar con palabras el tipo de miedo que te invade cuando te das cuenta de que algo te ha elegido y no sabes por qué. Mi madre ahora admite que también lo vio esa noche. Dijo que no dijo nada para no asustarme, pero que sintió una fuerza muy fuerte siguiéndonos hasta la avenida. Todavía deja ruda en la puerta, enciende una vela una vez al mes y dice que esto lo mantiene alejado por ahora. No sé si creo en estos rituales, pero honestamente prefiero no ponerlo a prueba. Si lo que vimos fue realmente un nahual, entonces todavía existe en algún lugar, acechando a nuestro alrededor, esperando, y tal vez algún día regrese para observar a otro de nuestro linaje. Cuando pienso en esto ya no siento solo miedo, siento una advertencia, como si fuera mi deber recordar esta historia y contársela a quien venga después, para que si aparece de nuevo, nadie piense que fue solo mi imaginación. He visto muchas cosas raras en mis años conduciendo, pero hay una noche en particular que se me quedó grabada. Estaba de guardia por la noche, conduciendo por las afueras de la ciudad donde hay menos tráfico, pero a veces hay viajes largos. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando paré en una gasolinera abierta las 24 horas para tomar un café. Fue entonces cuando apareció ella.
Una mujer alta de cabello oscuro, con un pañuelo cubriéndole el pelo, ropa oscura y una expresión difícil de interpretar. Me preguntó si hacía viajes por hora y dijo que necesitaba visitar algunos puntos específicos. No dio ningún detalle, pero me ofreció una buena cantidad de dinero por adelantado. Como tenía el tanque de gasolina lleno y no tenía otro viaje en ese momento, acepté. La primera parada fue en una tienda de artículos religiosos. Esperé en el coche y la vi salir con una bolsa llena de velas negras, flores secas, una botella de cristal oscuro y otras cosas que no pude identificar. Desde mi allí me guió por una ruta que parecía planeada. Paramos en 7 cementerios diferentes, todos muy separados, y en cada uno se bajó sola con las cosas que había comprado. En algunos me pidió que la ayudara a llevar las flores, pero nunca me dejó pasar las puertas. Solo en el último cementerio me llamó. Me dijo que llevara un ramo de flores rojas a una pequeña estructura que de noche parecía una casita, pero era una tumba. De regreso me miró por el retrovisor y dijo: «No tienes que decirlo», en voz alta. «Ya sé lo que quieres». Me quedé paralizada. Nunca le había dicho a nadie lo que me apetecía hacerles a unos tipos que me habían hecho daño años atrás. Sus palabras me impactaron. No dije nada, simplemente seguí conduciendo con las manos sudorosas y el corazón acelerado. De regreso empezó a hablar de Catemaco, una ciudad famosa por sus rituales y brujas. Dijo que había nacido allí, que su linaje era antiguo y que hacía pactos para equilibrar ciertas cuentas en el mundo. Hay almas que no tienen paz, y a otras hay que apartarlas para que otras puedan caminar mejor, dijo con voz tranquila, como si hablara de cortar el césped. Me preguntó si creía en la justicia, pero antes de que pudiera responder, añadió: «A veces se necesita ayuda». Después de eso permaneció en silencio hasta el final del viaje. Me pidió que la dejara en un camino de tierra sin salida y desapareció en la oscuridad. Ni siquiera vi a dónde iba. Fue como si se hubiera evaporado. Ese día volví a casa con la cabeza dando vueltas. Intenté convencerme de que solo era una mujer excéntrica, de esas a las que les gusta el misticismo, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. La forma en que me miraba, la forma en que conocía mis penas, eso no era normal. Al día siguiente, por curiosidad, entré en las redes sociales y me encontré con una noticia que me heló la sangre. 3 tipos que me habían atacado en el pasado, sin motivo alguno, solo por diversión, habían sido encontrados muertos, todos la misma noche. Uno en plena calle, otro en casa y otro en el coche. Las descripciones eran estrambóticas: ojos abiertos, expresiones de terror y flores rojas junto al cuerpo. Las mismas flores que había llevado a la tumba camufladas en una casita. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me detuvo por completo. No podía ser casualidad. Nunca había hablado de esos tipos con nadie, y mucho menos en voz alta. Y sin embargo, ella lo sabía. Sabía lo que había guardado durante años. Ese profundo rencor que a veces me despertaba en mitad de la noche. Me quedé mirando las noticias en el móvil durante varios minutos, intentando encontrar una explicación lógica. Pero lo peor fue saber que en el fondo lo había deseado. No realmente, no de la forma en que uno espera que suceda, pero lo había deseado. Y ahora estaban muertos, como si alguien hubiera escuchado mi peor pensamiento y hubiera decidido actuar por mí. Esa mañana me senté en el sofá con las manos en la cabeza y la absurda sensación de haber cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Pasé los siguientes días repasándolo todo en mi cabeza. La ruta, los cementerios, la forma en que me miraba por el retrovisor. Empecé a soñar con tumbas, con esa casita de piedra, con su voz diciéndome: «Sé lo que quieres». No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi mujer. Guardé silencio, más para mí mismo, como si intentara escapar del recuerdo. Pero hubo un momento en que lo comprendí. Era un pacto, no firmado con papel ni sangre, sino hecho con silencio e intención. Llevé a esa mujer a los lugares adecuados, en el momento adecuado. Fui parte de todo, y a cambio algo me fue arrebatado. No me siento vengado ni aliviado. Me siento marcado, como si ahora en algún lugar del mundo tuviera una deuda al revés esperándome. Después de eso nunca la volví a ver. He conducido por esas mismas calles al amanecer, he pasado por la misma gasolinera, los mismos cementerios, y nada. Es como si hubiera aparecido esa noche, hubiera hecho lo que tenía que hacer y hubiera desaparecido. Pero incluso hoy, a veces me despierto en mitad de la noche con un fuerte olor a flores secas en el aire, o escucho portazos incluso cuando no hay viento. Podría ser paranoia, pero sé por lo que pasé. Sé de qué formé parte, y sé que no era solo un conductor esa noche, era cómplice. Nunca más le deseé daño a nadie.
Nunca más dejé que la ira se acumulara de la misma manera, porque ahora sé que hay personas o cosas que escuchan y lo exigen. No escribo esto esperando que alguien lo crea. Lo escribo porque quizás alguien lo lea y entienda el peso de cargar con algo que no pediste, pero aceptaste. A veces, la justicia llega de una manera que parece correcta en el momento, pero te acompaña toda la vida. Y si un día en alguna esquina de madrugada te encuentras con una mujer con un pañuelo oscuro pidiendo que la lleves a un lugar diferente, piénsalo 2 veces. A veces, lo que parece un favor puede ser el Helios Oshitz, comienzo de algo que nunca podrás deshacer. Hay cosas que guardamos durante años pensando que las hemos olvidado, pero basta con oír una frase u oler un aroma para que todo vuelva a nosotros como si fuera ayer. Crecí en un barrio pequeño y algo aislado del interior de São Paulo en los años 90. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, había pocas calles, pocas casas, y los rumores corrían más rápido que el viento. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años empezó a circular un extraño rumor de que la gente había visto a personas raras, entrando en terrenos abandonados por la noche, con grandes bolsas, linternas o ropa oscura. Al principio, nadie lo tomó muy en serio. Solo decían que eran drogadictos o vándalos. Pero las cosas cambiaron cuando los perros empezaron a desaparecer. Y más tarde, cuando los niños de la calle empezaron a encontrar huesos. Mi hermano mayor y yo volvíamos de la panadería una tarde cuando pasamos por un terreno baldío a unos 50 metros de nuestra casa. Había un olor horrible en el aire. Y al otro lado de la cerca vimos 2 bolsas negras rotas. Al principio pensamos que era basura, pero cuando mi hermano se acercó por curiosidad, vio un brazo humano parcialmente quemado, con un brazalete todavía en la muñeca. Salimos corriendo. Me tiró del brazo tan fuerte que tropecé, pero no miré atrás. Esa noche llegó la policía, acordonó la zona y la calle quedó en completo silencio. Pero nadie explicó nada. Ninguno de los vecinos sabía de dónde venía. Y lo más extraño, no salió en el periódico. Nada. Era como si quisieran que lo olvidáramos, pero quienes lo vieron nunca lo olvidan. En los días siguientes empezaron a aparecer patrullas sin distintivos en la zona. Hombres trajeados llamaban a las puertas de algunas casas haciendo preguntas, pero no llevaban el uniforme de la policía local. Mis padres nos prohibieron salir solos y muchos vecinos empezaron a cerrar sus portones con doble llave, incluso de día. Solo una semana después se supo que no se trataba de un incidente aislado. Otros barrios cercanos ya habían reportado casos similares. Restos humanos en bolsas, símbolos dibujados con sangre en muros abandonados, velas quemadas e inscripciones en idiomas que nadie entendía. Un policía que vivía cerca le confesó a mi padre que estaban investigando una secta y que había personas de alto rango involucradas. Dijo que no debíamos contárselo a nadie, porque el caso era mucho más grave de lo que parecía. A partir de ese momento, el barrio nunca volvió a ser el mismo. El silencio se convirtió en la norma. Los niños dejaron de jugar en la calle. La gente empezó a mirarse con recelo. Todas las casas temían que uno de los suyos estuviera involucrado, o peor aún, marcado. De noche se veían luces en terrenos remotos, incluso después de las supuestas redadas policiales. Lo más aterrador fue cuando encontramos, cerca de una vieja fábrica desmantelada, una estructura que parecía un altar, con marcas de garras en las paredes y manchas oscuras en el suelo. La policía volvió a aparecer y dijo que iban a demoler el lugar. Pero la estructura permaneció allí durante años, intacta. Nadie se atrevió a volver a entrar. Era como si el miedo se hubiera ocultado bajo la alfombra, pero nunca hubiera desaparecido del todo. Tenía pesadillas constantes al respecto. Soñaba con bolsas negras moviéndose, con gente encapuchada llamándome, con ojos brillantes entre los arbustos. Mi hermano, que siempre era más valiente, empezó a dormir con un cuchillo debajo de la almohada. A veces, en mitad de la noche, oíamos pasos fuera de casa o a alguien silbando muy suavemente. Cuando mi padre iba a comprobarlo, no había nadie. La escuela también cambió. Había niños que desaparecían de la noche a la mañana y sus padres simplemente decían que se habían mudado con prisa, pero se notaba que era mentira. El director intentó una vez convocar una reunión para calmar a los alumnos, pero la cosa solo empeoró. Un chico de 7º grado se levantó en mitad de la reunión y gritó que había visto a uno de los profesores entrar en uno de esos aparcamientos de noche. Después de eso, la reunión terminó y el tema quedó prohibido. Nos sentíamos rodeados, como si algo estuviera ocurriendo allí mismo ante nuestros ojos y nadie pudiera hacer nada al respecto. Uno de los policías que investigó el caso se mudó unos meses después, según dicen por motivos personales. Y una señora mayor que vivía a la vuelta de la esquina y siempre lo observaba todo desde su ventana fue encontrada, muerta en su casa, en silencio,
sin señales de haber sido forzada. Dijeron que fue un infarto, pero mi madre juró que su expresión no era de miedo, sino de terror. Años después, cuando la situación se calmó y los rumores se apaciguaron, esa sensación nunca desapareció. Crecimos con un miedo extraño, algo arraigado, a caminar de noche, a confiar en las autoridades e incluso a hablar demasiado, como si todo eso siguiera ahí, esperando el momento oportuno para volver. Hoy soy adulta, tengo hijos y vivo lejos de ese barrio, pero de vez en cuando alguien menciona cosas extrañas de mi infancia, me vienen a la mente con furia. Nunca he vuelto a ver nada parecido a lo que vi entonces, pero nunca he intentado investigar. No quiero saber más. Mi hermano tampoco ha vuelto a sacar el tema, y si alguien de la familia menciona las bolsas negras o la tierra, cambia de tema enseguida. Hemos aprendido a vivir con esas cosas guardadas en un rincón de la memoria, como quien guarda un animal salvaje en una caja. De vez en cuando se mueve y hace ruido, pero no la abrimos. Simplemente respiramos hondo y fingimos haberlo olvidado. Lo que realmente me asusta es pensar que las personas involucradas en esa secta aún estén vivas, que ocupen puestos importantes con familias usando mascarillas. O tal vez nunca dejaron de hacerlo, simplemente se escondieron mejor. El barrio se ve diferente hoy, más limpio, más tranquilo. Pero a veces pienso que toda esa calma es solo un disfraz, porque el iota se siento sino miedo que sentíamos era real. Y quienes lo vivieron lo saben. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor, delante de nuestras narices, que nadie quiere ver. O peor aún, que mucha gente ve, pero prefiere fingir que no. Siempre pensé que trabajar hasta tarde era tranquilo. Me gustaba el silencio, la calma de un edificio vacío, el sonido del teclado sin nadie alrededor. Era casi terapéutico. Pero un día, hace unos meses, todo cambió. Estaba solo en la oficina terminando un informe que debía entregar al día siguiente. Todos ya se habían ido, y el guardia de seguridad de recepción me dijo que se iría rápido como solía hacer. Le dije que no había problema. La empresa ocupa 2 plantas de un edificio de oficinas, y yo estaba solo en la 10ª. Sobre las 8:30 de la noche empecé a oír pasos. Al principio pensé que era el guardia de seguridad que regresaba, pero los pasos eran ligeros, rápidos, como si un niño corriera por el pasillo. Eso me hizo sentir incómodo de inmediato porque, obviamente, no había niños allí. Me quedé quieto prestando atención, intentando comprender de dónde venía. Fue entonces cuando oí una risa baja, apagada e infantil. Me dio un escalofrío. Me levanté, caminé hacia la puerta de mi oficina y miré el pasillo, que tenía las luces encendidas y estaba completamente vacío. Fui a la cocina, miré en los baños, revisé la puerta de emergencia. Todo estaba cerrado. Regresé a mi escritorio, medio incrédulo por lo que había sucedido, intentando convencerme de que debía de ser un sonido que venía de otro piso o el eco de un apartamento vecino. Pero al volver a sentarme, oí un susurro justo detrás de mí, como si alguien me hubiera dicho hola al oído. En ese momento, me puso la piel de gallina. Salté de la silla y me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo la tenue luz de la lámpara reflejándose en la pared y ese silencio que ahora parecía sofocante. Agarré mis cosas por impulso, ni siquiera apagué bien el ordenador y casi corrí al ascensor. Mientras esperaba a que se abriera la puerta, sentí que alguien venía tras de mí, pero no tuve el valor de mirar. Cuando entré en el ascensor, tardó más de lo habitual en cerrar la puerta. Y un segundo antes de que se cerrara por completo, volví a oír esa risa infantil que venía del final del pasillo. Más fuerte, más clara, como si se riera de mí. Cuando llegué a la planta baja, el guardia de seguridad acababa de volver. Me preguntó por qué estaba tan pálida. Solo dije que no me sentía bien. Al día siguiente, todavía un poco conmocionado, se lo comenté a una compañera de confianza. No se lo conté todo. Solo le comenté que había oído un ruido extraño, como el de un niño corriendo. Pensé que se reiría. En cambio, se puso seria y dijo: «¿Tú también lo oíste?». Me contó que hacía un rato se había quedado hasta tarde con otra persona del equipo y juró haber oído a una niña tarareando cerca de la impresora. Dijo que incluso había visto una pequeña sombra atravesar el cristal de la sala de reuniones. Después de eso empezaron a surgir otras historias. Personas que habían oído pasos, que creyeron ver a una niña con un vestido blanco cerca de la salida de emergencia, que sintieron la presencia de alguien cuando el edificio estaba vacío. Era como si todos lo hubieran experimentado antes, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Empecé a notar que nadie quería sacar el tema directamente, pero todos evitaban estar solos por la noche en la oficina. Algunos empezaron a ofrecerse a compartir sus turnos, incluso cuando no era necesario, solo para no estar solos. Otros decían que solo oían cosas cuando estaban solos, y siempre después de las 7 p.m., un compañero de finanzas dijo que
Vio la puerta de la sala de informática abrirse sola y oyó a alguien entrar corriendo. Cuando fue a comprobarlo, no había nadie y el aire estaba helado, como si alguien hubiera dejado un congelador abierto. Lo más extraño era que todas las historias incluían una presencia infantil pero nunca agresiva. Era como si simplemente estuviera allí, jugando, observando, esperando. Desde ese día nunca más he podido quedarme sola allí. He cambiado mi horario, he intercambiado tareas con otra persona. He inventado excusas para no tener que trabajar más horas. Pero a veces, aunque me vaya temprano, paso por delante de la puerta de cristal del pasillo y veo algo en el reflejo. Una figura pequeña e inmóvil, de pie en la esquina de la sala de reuniones. Solo la figura. Cuando miro al frente no hay nada. He pensado en pedir un traslado, pero es difícil explicar por qué sin parecer loca. Aún así, sé que no fue mi imaginación, no fui la única. Y de alguna manera, parece que cuanto más intentamos olvidar, más quiere aparecer. Hubo una última vez que me dejaron sola unos minutos, sin querer. Era viernes, al final de la jornada laboral, y todos ya habían bajado. Solo volví a buscar la cartera que había olvidado en la cocina. Entré, apagué la luz, y al salir oí claramente una voz grave que decía, «Vuelve aquí». Era tan clara que me quedé paralizada. Ni siquiera pensé. Salí corriendo y solo me detuve al llegar a la planta baja. Desde entonces nunca he vuelto a entrar en esa planta sin alguien más. Hasta el día de hoy, cuando sale el tema, la gente sigue diciendo la chica como si fuera algo natural, como si ya formara parte del lugar. Un secreto que todos saben, pero nadie comenta. Nunca he encontrado registro de accidente, muerte ni historia alguna que explique esa presencia. Es como si siempre hubiera estado ahí, desde antes de nosotros. Me he preguntado si quizás es solo una repetición de algo antiguo, una energía atrapada. Pero lo que más me inquieta es que parezca consciente, como si eligiera cuándo aparecer. Y la verdad es que incluso después de todo, lo que más me asusta es no oír los pasos ni las risas. Es saber que un día, si alguien responde, quizá no quiera irse. No puedo explicar por qué empezó esto ni por qué duró tanto. Durante casi 10 años tuve exactamente el mismo sueño, siempre la misma situación. El edificio donde vivía de niña, escaleras estrechas, luz amarilla y ese sonido de campana, como una campana que sonaba gravemente en algún piso superior. En el sueño subía corriendo las escaleras, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. Detrás de mí, una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro, me seguía lentamente. No hablaba, no corría, simplemente subía detrás de mí, paso a paso sin detenerse jamás. Cada vez que la campana dejaba de sonar, mi cuerpo se congelaba. Permanecía paralizada, inmóvil, y ella se acercaba. Nunca pude ver su rostro con claridad, pero podía sentir su sonrisa bajo el velo. No era una sonrisa amistosa, sino burlona, como si bromeara conmigo. Lo más extraño era que sin importar cuántos años pasaran, el sueño siempre volvía de la misma manera. A veces pasaba meses sin soñar, pensando que se había acabado. Y entonces, de repente, una noche, ahí estaba yo otra vez en esa maldita escalera. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y el sonido de la campana aún resonando en mis oídos. Incluso anoté las fechas y me di cuenta de que los sueños siempre llegaban durante periodos de estrés o cambios en mi vida. Era como si estuviera conectada a una parte de mi mente que no podía controlar. Hubo una época en la que los sueños se volvieron tan frecuentes que empecé a evitar dormir. Incluso tomaba medicación por mi cuenta, intentaba dormir con las luces encendidas, música ambiental, incluso con la puerta abierta. Nada funcionaba. Siempre que dormía profundamente, terminaba de nuevo en esa escalera. Y el patrón era el mismo. Subía corriendo las escaleras. Oía el timbre sonar arriba y ella me perseguía. Cuando el sonido paraba, mi cuerpo se paralizaba y sabía que estaba cerca. A veces incluso podía sentir la tela de su vestido rozándome la espalda. Me despertaba, exhausta, como si no hubiera descansado nada. Llegó a un punto en el que empecé a confundir el sueño con la realidad. Creía ver su silueta en el espejo o de pie en la esquina de la habitación cuando me despertaba en mitad de la noche. Por eso decidí buscar ayuda espiritual. Una amiga me recomendó a una mujer que hacía bendiciones, limpiezas energéticas y otras cosas. Fui más por desesperación que por creer en ella, pero en la primera sesión me miró y me dijo, sin que yo le dijera nada, «Hay alguien que camina contigo, pero no quiere destruirte, solo espera que la mires». Eso me destrozó. Tuve 3 sesiones seguidas. En las semanas siguientes los sueños cesaron. De verdad, por primera vez en casi una década, dormí toda la noche sin esa presencia siguiéndome. Mi cuerpo empezó a sentirse más ligero, mi mente más despejada. Pensé que por fin le había puesto fin,
que la mujer de negro se había ido para siempre, pero me equivocaba. Habían pasado unas 3 semanas desde la última sesión. Ya estaba en paz, durmiendo bien e incluso olvidando poco a poco aquella pesadilla. Pero esa noche el sueño regresó, solo que diferente. Al principio todo estaba oscuro, ni escaleras ni edificios, solo el sonido de la campana sonando a lo lejos, como si viniera de dentro de mi propio pecho. Cuando apareció la luz, ya no corría. Estaba de pie, inmóvil en lo alto de las escaleras, y ella estaba detrás de mí. Por primera vez pude sentirla muy cerca, respirando cerca de mi nuca. El sonido cesó como siempre, y no pude moverme. Pero esta vez, en lugar de despertar, seguí soñando. Sentí una mano fría tocar mi cabeza, y su voz fina y áspera susurró: «Ahora sí». Me desperté sobresaltado, sudando por todo el cuerpo, la habitación a oscuras. Instintivamente me giré hacia el techo, y allí estaba ella, colgada boca abajo, pegada al techo como un animal, con el rostro descubierto, los ojos hundidos, una sonrisa amplia como si disfrutara de mi miedo. Me quedé paralizado. No podía gritar, no podía moverme. Ella simplemente se quedó allí, mirándome, como diciendo: «Se acabó», y desapareció, sin un ruido, sin un susto. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero sé que fue real. No fue un sueño, estaba despierto. Y desde entonces nunca ha vuelto a aparecer, ni en mis sueños ni en ningún otro lugar. Desde aquella noche no he vuelto a soñar con ella. Nunca he vuelto a oír la campana. Nunca he vuelto a ver ninguna sombra siguiéndome. Es como si se hubiera despedido. No sé si era una entidad, el reflejo de algún trauma o algo más que jamás podré explicar. Pero esa última aparición fue diferente a todas las demás. No fue una persecución, no fue una amenaza, fue una conclusión, como si el ciclo hubiera terminado allí, con ella mirándome, invertida en el techo, como si quisiera guardar mi última reacción. Después de eso mi vida se volvió más ligera, pero una parte de mí siempre se pregunta: ¿por qué tardó tanto? ¿Y por qué conmigo? Todavía duermo con la lámpara encendida, y de vez en cuando me despierto en mitad de la noche mirando al techo, incluso sin motivo alguno. No es miedo exactamente, es más bien vigilancia, como si supiera que aunque ella nunca regresó, algo dentro de mí sigue conectado con eso. Nunca se lo he contado a ningún psicólogo ni a mi familia. Solo escribo aquí porque sentí que necesitaba desahogarme, porque a veces lo que más nos asusta no es lo que aparece en nuestros sueños, sino lo que viene a despedirnos de ellos. Soy abogado y trabajo en una oficina en un antiguo edificio del centro. Me he quedado hasta tarde incontables veces, sobre todo cuando los plazos eran ajustados. Siempre me ha ido bien. Nunca me ha dado miedo estar solo allí. De hecho, incluso me gustaba el silencio y la paz. El edificio es antiguo, sí, pero tiene seguridad, cámaras y un portero que siempre se queda en recepción hasta las 10 de la noche. Pero hubo un viernes que me dejó una sensación que nunca he podido olvidar. Estaba tan inmerso en una petición complicada que ni siquiera noté el paso del tiempo. Cuando miré el reloj, eran casi las 9:30 de la noche. Todos ya se habían ido y yo era el único en la planta. Fue entonces cuando oí de repente la risa de un niño que venía del pasillo. No era el sonido de un celular ni de un video reproduciéndose. Era una risita baja y apagada, pero claramente de un niño. El tipo de risita que se escucha cuando juegan e intentan disimularlo. Eso me dejó paralizado. La oficina está en el 8º piso y el edificio solo tiene locales comerciales. No hay razón para que un niño esté allí, especialmente a esa hora. Pasé unos segundos tratando de averiguar si podría haber venido de la calle o de un piso inferior, pero el sonido era muy claro. Parecía que había estado justo ahí, al lado de mi oficina. Me levanté, fui a la puerta, la abrí con cuidado y miré por el pasillo. Estaba vacío, oscuro, con solo la lamparita de noche al final. Me quedé allí, tratando de racionalizar, cuando escuché otro sonido, esta vez pasos ligeros y rápidos, como si alguien pequeño corriera descalzo por el suelo. Regresé lentamente a la habitación, intentando mantener la calma, pero mi cuerpo ya estaba reaccionando. Sentía un extraño escalofrío en la nuca y una presión en el pecho, como si algo anduviera muy mal. Me senté, cogí mi bolso y apagué el monitor, decidida a salir de allí cuanto antes. Fue en ese momento que oí un ruido muy claro, muy cerca, una respiración. No era la mía, era como si alguien estuviera agachado detrás de mí, respirando despacio. Me giré impulsivamente, con el corazón acelerado, y no había nadie. Nada. Solo mi silla, la pared y el silencio. Pero ahora la habitación parecía diferente, más pesada,
como si el aire hubiera cambiado de densidad. Había oído historias extrañas sobre edificios antiguos, pero nunca imaginé experimentar algo así. Crucé la habitación a toda prisa, abrí la puerta y fui directo al ascensor. Al pulsar el botón, volví a oír la risa del niño. Esta vez venía de más lejos, pero seguía en la misma planta. Sonaba casi como una burla, como si supiera que tenía miedo. El ascensor tardó una eternidad en llegar, y mientras esperaba, volví a oír los mismos pasos corriendo por el pasillo, solo que esta vez parecían dar vueltas a mi alrededor, como si se acercaran y alejaran a propósito. No podía mirar atrás. Me quedé frente a la puerta de acero rezando para que se abriera pronto. Cuando por fin se abrió la puerta del ascensor, entré sin mirar atrás y pulsé el botón de la planta baja repetidamente, como si eso hiciera que bajara más rápido. La luz del interior parpadeó un poco y todo parecía más silencioso de lo habitual, como si el edificio entero se hubiera detenido a tiempo. No había música de fondo, ni ruido de maquinaria, nada. Era un silencio seco, casi agresivo. Y fue entonces cuando, unos segundos antes de que la puerta se cerrara por completo, juro que vi una figura de pie al final del pasillo. Era bajo, como de la altura de un niño, y estaba completamente inmóvil. No podía ver su rostro ni su ropa, solo su oscura silueta de pie mirándome fijamente. La puerta se cerró y el ascensor empezó a descender como si nada hubiera pasado. Llegué a la planta baja, sin aliento, con las manos sudando tanto que casi se me cae el bolso. El portero ya no estaba. Se había ido hacía un rato como solía hacer los viernes. Salí del edificio sin mirar atrás y fui directo a mi coche. Al arrancar el motor, tuve la fuerte sensación de que alguien seguía observándome. Solo me relajé al doblar la esquina. E incluso entonces el camino a casa fue difícil. Pasé toda la noche dándole vueltas a la situación, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás fue del estrés, el cansancio, una siesta rápida sin darme cuenta, pero nada justificaba lo que había oído, lo que había visto. Conozco esa planta, conozco el eco, la estructura, el tipo de sonido que se propaga allí, y nada de eso era normal. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina y para no armar un revuelo, se lo comenté a una compañera que había estado en la misma planta la noche anterior. Le dije que había oído unos ruidos extraños, sin entrar en detalles. Me miró con una expresión extraña. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, ¿también oíste a la niña? Eso me detuvo. No había mencionado nada sobre un niño, risas ni una figura. Luego dijo que había oído la voz de un niño llamando a alguien en otra ocasión y que otras personas también habían sentido cosas similares, como una corriente de aire frío de la nada u objetos que se movían solos. Al parecer, nadie habló mucho del tema, pero todos sabían que había algo extraño en la octava planta. Con el paso de los días empecé a hablar con otros compañeros, uno por uno, solo con aquellos en quienes confiaba. Y las historias eran casi todas parecidas. Pasos ligeros al final de la jornada laboral, la sensación de ser observado, la risa distante de un niño e incluso una empleada de recursos humanos que juró haber visto a una niña corriendo tras ella en el reflejo de la ventana. Una de las personas más ancianas del edificio me contó que, según viejos rumores, una niña había muerto allí en los años 80, cuando el edificio aún estaba en construcción. La historia nunca se confirmó oficialmente, pero desde entonces nadie ha podido quedarse solo en esa planta mucho después de las 8 de la noche. Es como si algo estuviera atrapado allí, y cuanto más silencioso es, más fácil es oír. Incluso después de todo intenté mantener mi rutina. Volví al trabajo a la misma hora, pero empecé a evitar estar solo lo máximo posible. Si veía que iba a ser el único en la planta, inventaba una excusa para irme antes o intentaba que alguien se quedara un rato más. Hubo una vez que tuve que subir rápidamente a buscar un documento que había olvidado, y el simple sonido del ascensor abriéndose en la octava planta me aceleró el corazón. Tomé el papel, apagué la luz de la habitación y salí sin mirar al pasillo. Era como si la planta hubiera cobrado una nueva presencia desde aquella noche, no visible, no directa, sino constante y siempre ligada al silencio. Empecé a notar pequeñas señales que antes no había notado. La luz de la cocina que parpadeaba incluso después de un mantenimiento reciente. La impresora que se encendía sola a veces cuando no había nadie. El sensor de presencia que se activaba en el pasillo incluso cuando el piso estaba vacío. Cosas sutiles, pero que empezaron a formar un patrón. Me volví cada vez más atento. Y aunque nunca volví a ver la silueta ni a oír la risa directamente, la sensación de que estaba allí, acechando, no desapareció. Algunos piensan que es solo una impresión. Yo ya no lo creo. Creo que hay algo ahí, algo que no quiere asustarte de inmediato, pero que insiste en hacerse notar.
He pensado en cambiar de oficina, en pedir que me cambien de piso, pero lo cierto es que me marcó de una forma que me acompaña a donde quiera que voy. El edificio sigue ahí, funcionando con normalidad, lleno de gente durante el día y vacío por la noche, como siempre. Pero ahora lo veo de otra manera. No es solo un espacio físico con habitaciones y muebles. Es un lugar que lleva una presencia y que parece haber elegido manifestarse solo a quienes están solos en silencio, como si, quien quiera o lo que sea, estuviera esperando este momento específico para hacerse notar, sin mostrar su cara, sin acercarse realmente, pero dejando claro que está ahí. Hoy, evito contar esta historia fuera de aquí porque mucha gente no la cree o dice que es pura imaginación. Pero cualquiera que haya oído la risa de un niño en un lugar donde no debería haber niños entiende el terror que causa. No es miedo, no es paranoia. Es el tipo de miedo que no desaparece, que permanece. E incluso ahora, escribiendo todo esto, confieso que todavía miro a un lado de vez en cuando, porque sé que si hay suficiente silencio, puedo volver a oírlo.